Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la plataforma Amor que Sana, en su sesión del día de los miércoles, donde estudiamos el libro del texto de un curso de milagros. En el día de hoy no vamos a hacer, digamos, la lectura lineal del libro del texto que hemos venido haciendo en eh, los últimos meses, que ya vamos en el capítulo 15, sino que hoy hacemos una especie de paréntesis para reflexionar sobre la Semana Santa y un curso de milagros, dado que nos encontramos en medio de estas festividades tan importantes en el mundo cristiano, en el mundo católico, pero también en el mundo anglicano y las demás iglesias también protestantes y otras, digamos, tradiciones cristianas que hay en el mundo. Lo que podríamos, entonces vamos a hacer un breve repaso de algunos textos que hay en el libro de Un Curso de Milagros sobre el tema de la Semana Santa y de sus contenidos, digamos, o sus mensajes más importantes y lo que representa la Semana Santa, ¿no? Así que también veremos algo de una especie de recorrido histórico, teológico, religioso y espiritual, que es lo que nos convoca en el caso de un curso de milagros. Había que decir que la Semana Santa casi que resume completamente todo lo que es el Nuevo Testamento en una semana, ¿no? Y casi que toda la doctrina teológica del cristianismo está, digamos, comprimida en la Semana Santa. Eh, o sea, como que toda la obra de Jesús se reduce a esta semana, ¿no? Es como una representación alegórica de esa semana. No es que haya sido todo en una semana. Incluso, pues, los historiadores y quienes han y teólogos reconocen que no fue que Jesús llegó esa última semana a Jerusalén, llegó un domingo, ¿no? Y de domingo a domingo todo aconteció, o sea, sus enseñanzas y luego su juicio, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Eh, pero pues es una manera muy pedagógica de representar, digamos, una serie de sucesos que significó digamos, las enseñanzas de Jesús en su época, hace pues unos 2000 años atrás. Entonces, es una representación en ese sentido. Eh, Hay que decir, por ejemplo, que no es extraño comprimir mm, varios años o varios meses en unos pocos días en la literatura antigua. Eh, por ejemplo, la guerra de Troya duró como 10 años y Homero la comprimió en unos pocos días, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que sucedió. Por ejemplo, se nos dice que Jesús llegó un domingo, que era de Ramos, y que lo recibieron pues con ramos, y se recibió como el Salvador. En la tradición judía, lo que el único momento en el que se utilizan ramos es en la fiesta del tabernáculo. Y la fiesta del tabernáculo se hace en el primer mes del otoño, que es prácticamente los primeros días de octubre. Por ejemplo, como son calendarios lunares, eh, en la tradición judía, pues varían. Entonces, por ejemplo, la fiesta del tabernáculo en el 2025 va a ser entre el 10, entre el 8 y el 15 de octubre de este año, ¿no? Así que si Jesús llegó para esa época, pues estuvo en Jerusalén no 8 días, sino 6 meses, ¿no? Sería eso la
la situación. Y también pues la Semana Santa, tal como la celebramos, también es una festividad lunar. Por eso es que cambian las fechas de celebración de la Semana Santa en la tradición cristiana. Siempre tiene que ver con eh, la luna de primavera que, o la luna de Aries. Siempre cae en luna llena, la Semana Santa. Ya sea, por eso oscila entre el 21 de marzo y el 19 de abril, y en esas fechas es que se corre el- la fecha de la Semana Santa. Pues uno le pregunta a los católicos, a los cristianos por lo general, y les pregunta por qué la fecha de la Semana Santa se corre, y nos van a decir es que es a partir del inicio de la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, donde van a la iglesia y le colocan una cruz de ceniza en la frente a la gente, ¿no? Pero ¿qué determina esos 40 días previos? ¿Cómo se mide? Pues con la luna llena de Aries o la luna llena de primavera. Es eso. Es tal vez la única festividad lunar que, que tiene el cristianismo, porque por lo demás, pues el calendario gregoriano es un calendario solar, que es el calendario que nos rige. Bueno, entonces, básicamente, la Semana Santa, como dijimos, es una celebración religiosa cristiana que conmemora pues la parte última y central de la vida de Jesús, o sea, lo que en la tradición cristiana llama la pasión, muerte y resurrección. Entonces, obviamente que esto eh, es central en todas las enseñanzas, ¿no? De las distintas, digamos, iglesias cristianas, de la católica, la anglicana, la ortodoxa, las protestantes, etcétera, ¿no? El tema ahí, el tema no nos vamos a centrar en las diferencias de celebración, sino que allí casi cada día de la semana, desde el domingo de Ramos, que empezó el pasado domingo, hasta el próximo domingo, que es el domingo de la resurrección, pues hay una serie de rituales, de ceremonias y de celebraciones que se hacen en el mundo cristiano. Parece que su origen tuvo que ver inicialmente en Jerusalén, donde los primeros cristianos iban a hacer un recorrido por donde estuvo Jesús, o donde padeció Jesús, digamos, su pasión, como lo llaman, y recreaban ese recorrido, ¿no? Pero la Semana Santa, como la tenemos hoy, con todos los rituales, las fechas y las cosas, se instituye ya muchos siglos después, prácticamente en el siglo cuarto. Y eso va evolucionando poco a poco cómo se hace la celebración hasta llegar ahora. En esa época simplemente se compartía un ayuno y una cena pascual, eh, era la cena del Señor, ¿no? Eso era básicamente lo que se hacía. Eso en términos, digamos, históricos, para no alargarme mucho sobre ese tema, pero bueno, si hay preguntas, pues las vamos resolviendo también. Entonces, ya desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista del curso de milagros, recordemos que el curso de milagros lo que se propone hacer es reinterpretar muchos pasajes bíblicos y obviamente los más centrales de lo que constituyen como el núcleo de las enseñanzas de la Biblia, aquellas que tienen que ver con la creencia en la separación, el sacrificio, pues llamado expiación, el concepto del pecado, ¿no? De la muerte, el juicio final, la resurrección de los muertos, etcétera.
y el curso los va a ir reinterpretando a la luz pues de toda una enseñanza metafísica muy completa, muy integral y muy coherente. Así que en este caso nosotros vamos a verlo en, en, en tres capítulos, no completos, sino pasajes de tres capítulos del curso, del libro del texto. El primero es el capítulo 4, que se llama Las ilusiones del ego, y en la introducción. El segundo vamos a ver el capítulo 6, Las lesiones del amor, que es la introducción y el subtítulo 1. Y el capítulo 20, La visión de la santidad, que su primer título es La Semana Santa. Esto es básicamente lo que vamos a ver desde la perspectiva del curso, cómo se reinterpreta toda eh, toda esta dimensión de la Semana Santa. Nosotros como vivimos en la cultura cristiana y hemos sido muchos cristianos eh, practicantes y otros cristianos culturales, pues más o menos sabemos cuál es el mensaje de la Semana Santa o lo que se recrea o lo que se nos enseña a lo largo de los días de Semana Santa. Mm, Así que veámoslo primero a partir del capítulo 20, que es la visión de la santidad, el subtítulo 1, la Semana Santa. Esto está en la página 474 en la edición antigua y en la eh, página 483 en la edición nueva. No vamos a hacer una lectura como hacemos en las lecturas semanales del libro del texto, porque no nos alcanzaría el tiempo. Yo voy a comprimir, digamos, lo esencial de estos tres pasajes que mencioné, el capítulo 4, el sexto y el 20, y más bien nos abrimos a preguntas y a reflexiones en la medida en que las tengamos. Entonces, en el capítulo 20 nos va a decir básicamente que el Domingo de Ramos se celebra la victoria, es una celebración de victoria y de aceptación de la verdad. Y nos pide que no nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación. O sea, entrada nos está diciendo que pongamos nuestra atención en la resurrección, en la liberación del Hijo de Dios y no en su sacrificio, no en su crucifixión. Y nos dice que la Pascua de Resurrección es un signo de paz y no de dolor. Recordemos que pues, la celebración de la Semana Santa y lo que en la tradición cristiana llaman la pasión de Cristo, pues básicamente es una exaltación del dolor, del sacrificio. Y nos dice, un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. O sea, nos está diciendo, y lo principal de lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años atrás, es la resurrección como símbolo de paz, como símbolo de liberación. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo y se ha liberado. Recordemos de que cuando crucifican a Jesús, pues los apóstoles prácticamente se esconden llenos de miedo, pero también de sentimiento de derrota, porque ellos lo consideraban el Mesías. Y se supone que el Mesías era una especie de rey guerrero que iba a liberar
al pueblo judío. Y la liberación no era espiritual, la liberación era material, era librarlos del yugo del imperio romano, ¿no? Entonces, en cierta manera, la crucifixión era como la derrota de esa expectativa, ¿no? De ese paradigma que significaba el Mesías que se venía anunciando a través de los tiempos, que se anunciaba por varios profetas del Antiguo Testamento. Eh, en ese sentido, un Mesías muerto, un Mesías asesinado, era pues una derrota y en cierta manera mm, lo opuesto a lo que sería un Mesías, ¿no? Quien va a revertir eso. Y recordemos también y los antiguos discípulos entonces tienen que comenzar a tratar de explicarse esa situación a la luz de la tradición judía. Recordemos que Jesús era judío y que sus apóstoles eran judíos, galileos, ¿no? Entonces, y todo giraba en torno a las enseñanzas de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y había algo en el libro del Deuteronomio que decía, maldito aquel que muere colgado de un palo. O sea, un Mesías y colgado en un palo, pues era lo peor de lo peor desde el punto de vista, digamos, de, pues, para los discípulos y para las enseñanzas dentro del mundo judío, ¿no? El que revierte entonces esto es unas décadas después y le da otra reinterpretación, ya en los años 50, es eh, Pablo de Tarso, que es un judío griego, pues griego para la época, porque vivía en el mundo griego. Tarso era un pueblo en lo que hoy es Turquía, ¿no? Pero era el mundo griego de la época. Y entonces Pablo va a reinterpretar de que no, que la muerte de Jesús fue la gran expiación para la liberación de nuestros pecados. Entonces su muerte era necesaria. Su muerte era necesaria porque Él se sacrificaba eh, para la sanación de nuestros pecados, para el perdón de todos nuestros pecados, ¿no? Y su resurrección era la demostración de que era el Mesías y era el Hijo de Dios. Así que Pablo de Tarso va a unir la crucifixión con la resurrección para reformular, digamos, el mensaje de lo que va a ser posteriormente, pues las bases del cristianismo que va a evolucionar después a la construcción de la Iglesia Católica, pero para esa época seguía siendo el cristianismo una corriente más dentro del judaísmo, así como estaban los fariseos, los saduceos, los caduceos, los esenios, etcétera. Ellos eran una corriente más dentro del cristianismo. Bueno, sigamos entonces con ese tema. Y luego nos dice, esta Semana Santa empieza con ramos y terminas con azucenas, el signo puro santo de que el Hijo de Dios es inocente. O sea, aquí nos invita a que en vez de ver el domingo que empieza con ramos, el domingo de ramos y el domingo de la resurrección, nos pide que solamente veamos el tema de la inocencia, ¿no? Y no más. Y nos dice, no permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo nuevamente que no nos centremos en la crucifixión. O sea, veamos el principio y el final de la jornada, en los ramos y a sus escenas que representan, digamos, la pureza, a sus escenas del perdón que también nos habla y de la inocencia del Hijo de Dios. Esta semana celebramos la vida, no la muerte, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. O sea, nos está viendo nuevamente, pongamos la atención en celebrar la vida y no la muerte, en celebrar la pureza y no los pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos pide que hagamos durante la semana?
hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no una corona de espinas, el regalo del amor y no el regalo del miedo, ¿no? Entonces, le- eh, dice que nosotros tenemos en la mano la azucena y por otro lado tenemos las espinas. Así que deshagámonos de las espinas, que es la manera nuestra de proyectar la culpa, la condena y el ataque a nuestros hermanos, y en su lugar le ofrecemos las azucenas del perdón, ¿no? Luego nos dice lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón, que tú me concedes y que yo te devuelvo. O sea, todos nos perdonamos. Eso es lo que nos quiere señalar. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte, ahí no se une nada. Ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo junto con el mío. Entonces vuelve y nos dice, ni el sacrificio de la crucifixión ni la muerte permite unir nuestras mentes y corazones. Lo que permite es la resurrección, pero esa resurrección, que no es la resurrección del cuerpo físico, sino el redespertar de nuestra mente, solamente lo logramos cuando el perdón descanse sobre Cristo junto con él, junto con el mío, ¿no? Entonces aquí está hablando del Cristo cósmico, digamos, y de Jesús. O sea, lo separa y lo une, ¿no? O sea, Jesús, por un lado está el Cristo cósmico, llamarlo de alguna manera, o el Cristo universal, de la cual Jesús es parte, pero no es exclusivamente Jesús el Cristo, como no, la tradición nos lo ha presentado. La Semana Santa simboliza la jornada que el Hijo de Dios emprendió, o sea, ¿cuál fue la que emprendió? Pues el del perdón, la sanación, ¿no? No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión ni se demore allí, o sea, no nos detengamos en el tema de la crucifixión, del sacrificio, del dolor ni del sufrimiento. La Pascua no es la celebración del coste del pecado, sino la celebración de su final. Recordemos que en la tradición cristiana nos dice que Jesús eh, eh, que que toda esta Semana Santa ocurrió durante la Pascua judía, ¿no? Y los judíos la Pascua la celebraban para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y lo celebraban con una cena que le llaman la cena pascual, que contemplaba pues también tener en la cena un cordero, habían hierbas amargas, pan y vino. Mas, sin embargo, eso también se cuestiona en los historiadores porque solamente en la cena de Jesús había pan y vino. No había ni el cordero, que representa verdaderamente la carne, ni habían las hierbas amargas, solamente había la representación del pan y el vino, ¿no? Y simbólicamente, pues en esa cena aparece es el pan como representación de la carne. Pero pues esos son temas que no, que solamente los especialistas se ponen en eso y pues tampoco es parte de nuestra atención central, ¿no? Entonces también nos dice que la temporada de la Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. La Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice en este capítulo 20, el primer subtítulo, y ese es su mensaje, o sea, que lo veamos como una fiesta de júbilo, de perdón, de sanación, no pongamos nuestra atención en el sacrificio, el sufrimiento, el dolor y la crucifixión, ni en la muerte, ¿no? Está ahí ya en ese capítulo 20 que acabamos de ver resumidamente. Luego, en el capítulo 4, las ilusiones del ego, en la introducción, hay un párrafo, el párrafo 3 de esa introducción, que ya
eh, va a entrar a examinar un tema que es central en la tradición judeocristiana, que es el tema del sacrificio, y el sacrificio relacionado con la crucifixión. Ya es donde se empieza a cuestionar el sacrificio y a reinterpretarlo, ¿no? Parte de esa reinterpretación que el curso hace es darle otro significado a la palabra expiación, y para diferenciar a la expiación bíblica, pues en el curso de milagros se escribe con mayúscula. La primera letra, pues la que se escribe con mayúscula. En este, en este capítulo 4, las desilusiones del, del ego, la introducción, nos va a decir que el viaje a la cruz debe ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino darlo por concluido. O sea, olvídate de la crucifixión, no te centres allí. Y nos dice que si podemos aceptar eso como un viaje inútil, el viaje a la crucifixión, serás libre también de unirte a mi resurrección. O sea, en la medida en que yo renuncie al sacrificio, al dolor y el sufrimiento, y pongo el centro de mi atención en el perdón, en la sanación, pues me uno a Jesús en la resurrección, en el despertar de mi mente. Pero si no lo hago, estaré desperdiciando mi vida, ya que lo único que haría, si me centro en la cruz, en el sacrificio, lo que estaría haciendo era repetir la separación, replicarla día tras día. Y en ese sentido hay una pérdida de mi propio poder y me dejo llevar pues por las ideas del ego. Entonces, ella nos dice, no cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecer. O sea, mientras yo no renuncie al sacrificio, al dolor y el sufrimiento como el método de salvación, que es lo que nos ha enseñado, digamos, la tradición religiosa, pues seguiré aferrado al ego, seguiré sufriendo, no me liberaré y nos recuerda que ese no es el evangelio que él intentó enseñarnos, que el evangelio que él intentó enseñarnos era que la salvación no se hacía a través del sufrimiento y del dolor, sino a través del amor, la paz y el perdón. Luego nos invita diciéndonos, tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Entonces, el viaje que tenemos que emprender, ese otro viaje, pues son las enseñanzas del Espíritu Santo, las del perdón, ¿no? Las de la sanación, las de elegir al Espíritu Santo como maestro y guía. Luego está en el capítulo 6, en la introducción y en el primer subtítulo, el mensaje de la crucifixión, pues esa reinterpretación que se hace de la crucifixión, ¿no? Y nos va a decir básicamente, muestra a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito. Y nos dice que si nosotros reaccionamos a cualquier ataque, eh, estamos reaccionando desde el ego, porque nos recuerda, tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. O sea, si yo creo que puedo ser atacado, que puedo ser destruido, que puedo ser dañado, estoy reaccionando desde el ego. Y esa es mi responsabilidad de mis pensamientos. Pero esos pensamientos yo los puedo sanar a través del perdón. Luego nos dice, se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje
ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje supremamente útil. ¿Cuál es el ejemplo extremo? Pues la crucifixión, ¿no? Y nos va a decir también en la introducción que nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Y una vez que hemos desarrollado un sistema de pensamiento, sea el que sea, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. O sea que si yo creo en el sacrificio, en el dolor y el sufrimiento como método de salvación, pues por ahí me voy. Si yo cuestiono eso y lo cambio, pues voy a encontrar que el perdón y el amor y la paz puede ser el camino de la salvación. Entonces nos dice que ese sistema de creencia, de todas maneras, es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. ¿Cuál es la otra dirección? Pues la que nos enseña el curso de milagros. Entonces ya va a reinterpretar la crucifixión. Entonces nos dice, para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. Esto ya está en el subtítulo 1 del capítulo 6, el mensaje de la crucifixión. Y nos dice que no fue una forma de castigo, ¿no? O sea, no está pidiendo, a los ojos del mundo, fue una forma de castigo, obviamente. Fue la manera como los sacerdotes judíos decidieron, eh, digamos, impedir que Jesús siguiera dando sus enseñanzas y luego cuando se lo entregan al Imperio Romano y lo condenan, pues también es una forma de castigo del Imperio Romano para a todo aquel que se rebelara contra el mismo, ¿no? Pero Jesús nos pide que no lo interpretemos como una forma de castigo. Y nos dice, existe una forma constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo, perdón. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo, ¿no? Y eso tiene que ver con los apóstoles, la interpretación que los apóstoles hicieron. Y en este mismo capítulo vamos a ver cómo, no sé si lo alcanzamos a ver, pero este mismo capítulo y este subtítulo es de los pocos donde Jesús corrige directamente a los apóstoles y dice que no lograron entender completamente sus enseñanzas debido a que todavía percibían con miedo. La crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. O sea, nos va a pedir que la reinterpretemos como la manera de liberarnos del miedo y no como una manera para validar el miedo, el temor o el sufrimiento. El propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. O sea, nos va a decir que la crucifixión fue lo que condujo a la resurrección y por eso en el primer texto que leímos del capítulo 20 nos pide que centremos nuestra atención en los dos domingos, en el de Ramos, que representa la llegada de Jesús a Jerusalén, y el domingo de la resurrección, que es el del despertar y la liberación, ¿no? Entonces, más adelante nos dice, es probable que haya estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Eso es lo que hacemos desde nuestro ego. Siempre nos sentimos víctimas de algo o de alguien, ¿no? Siempre creemos que nos estamos sacrificando por algo o por alguien. Esta es una marcada tendencia de los que crean estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que han hecho de sí mismos. O sea, todos los que estamos separados, o sea, los que eh, aceptamos el ego como nuestro maestro,
pues nos sentimos víctimas, ¿no? Y no examinamos nuestras responsabilidades, ¿no? Y nos va a decir, la proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por alguno de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. ¿Por qué nos dice que es imposible la agresión de un hijo de Dios contra otro o la crucifixión de un hijo de Dios contra otro? Pues porque el curso lo que nos está enseñando es que este mundo no existe, que es ilusorio, que el cuerpo no existe, es ilusorio. Y por lo tanto, el ataque y la crucifixión tampoco existe, son ilusorios. Por eso no es absolutamente imposible. Y si yo no acepto que es imposible, entonces yo no puedo utilizar a Jesús como modelo de aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí misma es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica su ira. O sea, todo lo que puede ser destruido en este mundo no es real, ¿no? Lo único real es lo que no puede ser destruido, lo que es inmortal, invulnerable, eterno, como el amor, el espíritu, la mente, la paz, la dicha, la plenitud, bueno, todos los atributos de Dios o del cielo. Entonces luego nos dice que somos libres de percibimos como si nos estuvieran persiguiendo y atacando, pero nos recuerda que si elegimos reaccionar de esa manera, deberíamos recordar, dice Jesús, que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. O sea, nos dice, yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, pero no lo interpreté como una persecución. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Hay una enseñanza que es recurrente en el curso de milagros y es que no hagamos real el error. O sea, si yo creo en la persecución, si yo creo en el ataque, entonces hago real la persecución y el ataque, ¿no? Es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Yo no compartí la interpretación de la persecución y por lo tanto no reforcé la idea de la persecución. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, ayudarás a enseñarla, ¿no? Como dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta que no puede ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada, ¿no? Y luego ya termina con la resurrección diciendo, tu resurrección es tu redespertar. O sea, que la resurrección, desde la perspectiva de un curso de milagros, no es la resurrección del cuerpo, sino el redespertar de la mente. Y luego nos dice, yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento es en sí, no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella, o sea, el amor perfecto, ¿no? La paz perfecta. Y eso es la resurrección, es renacer a nuestra mente santa, a nuestra mente luminosa, ¿no? Bueno, yo dejo hasta aquí, a ver si... Y luego, tal vez cierre con este último pasaje
desde el párrafo 11 del capítulo, pues del subtítulo 1, nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. ¿Por qué? Porque pues ya con las enseñanzas del perdón y la sanación, eh, no necesitamos recurrir al sacrificio y al dolor, ¿no? Bueno, dejémoslo hasta aquí, a ver si hay preguntas o comentarios sobre el tema de la Semana Santa y los mensajes de Jesús en el curso de milagros sobre la Semana Santa. Abro aquí. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión? Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Luz Marieta. Estoy haciendo aquí un resumen. ¿Será que me puedes recordar, para ver si apunté bien, todos los títulos el capítulo 20? Ah, ya, ya, ya. Sí, Es prácticamente muy fácil porque es el capítulo 4, la introducción, el párrafo 3. El capítulo 6, el primer párrafo y la introducción. Y el capítulo 20, el subtítulo 1, la Semana Santa. vale, ¿Mm? bien. Así está bien. O Sabes que se sea, me había todos quedado están mucho. al iniciar el capítulo, el 4, el 6 y el 20. Y al 20. Gracias, gracias, Oscar. Con gusto. ¿Alguien más? O desde la perspectiva de la experiencia de cuál, cómo correlaciona, digamos, cómo hemos vivido culturalmente la Semana Santa o religiosamente y cómo la reinterpreta un curso de milagros. Bueno, voy a decir algo. Oscar, Adelante. yo pues, sí, pues entiendo de que ya no nos debemos de quedar como pendientes que del sacrificio, de las cosas de este mundo, que son siempre pues duras, ¿no? Una cosa, es decir, que nos concentremos más pues en el perdón, en la salvación, el amor de Dios, que nos concentremos más en eso, que nos va a dar el júbilo, la alegría por lo menos del domingo de Ramos, el domingo de Resurrección, y no nos quedemos de pronto siempre a veces el ego nos hace pegar del sufrimiento, que de ¿entiendes? Entonces, el ego nos recalca como las lecciones del sacrificio, de, ¿cómo es? Sí, del sacrificio, del dolor, entonces eso es lo que nos muestra el ego y tenemos es más bien como aferrarnos más como a la alegría, al amor de nuestro Padre, al Domingo de Ramos, las Azucenas. Eso es como cambiar elegir de nuevo y elegir a Dios. Bien. Y elegir el amor en vez del dolor, ¿no? O el miedo y el sufrimiento. Así es, Luz Marieta. ¿Alguien más? No, yo lo que puedo comentar es que siempre la Semana Santa era una época de mucho como depresión para mí, ¿no? Como entraba en un estado como de bajón, ¿no? De bajón anímico y todo. Y se me preguntaba por qué, porque en realidad nunca fui muy ni practicante ni muy religiosa. Y hasta que entendí, fue como una luz leer el libro de la reinterpretación de lo que es que nos basábamos bueno, yo me basaba en la crucifixión, ¿no? Ujú, Entonces era todo digamos, era eso lo que simbolizaba la Semana Santa, la muerte de Jesús. ujú. Y era un bajonazo porque aparte toda la tortura y toda esa que nunca digerí porque me parecía una cosa totalmente
loca, ¿no? Descabellada, y bueno, que no tenía fundamento eso, ¿no? Y después, cuando leí esto, ahora ya no me da más tristeza la Semana Santa, pero sí la verdad me ayudó un montón en eso, porque ahora no entro en ese tipo de estado, al contrario, porque digo, no, la resurrección lo que realmente, lo que está diciendo, no lo que está simbolizando, no el hincapié que todo el mundo hacía en la muerte, ¿no? Por ejemplo, te ponen en la iglesia también, ahora me mandaron un panfleto, decía, vamos a celebrar la muerte de Jesús. Y yo decía, yo no quiero celebrar la muerte de Jesús. No tengo ni cinco de ganas de ir a celebrar eso, ni iría, ¿no? Pero Ujú. está feo leer eso. En el Sí, panfleto lo ponen por abajo de la puerta, a celebrar la muerte de Jesús. sí, hay Claro, veces la gente no examina es lo que significa literalmente eso, ¿no? claro, Celebrar la muerte de sí, Jesús. yo lo interpretaba literal, porque siempre mi mente fue muy concreta. Ahora, bueno, a partir de entender un poquitito de metafísica, entiendo que, bueno, no es al revés. Pero bueno, eso quería decir. Pero me liberó un poco de este bajón, de la Semana Santa. Ujú. Ah, muy No un bien. poco, Muchas gracias totalmente, por ¿no? compartir esa experiencia tuya, Vivian. ¿Alguien más? Bueno, yo en lo particular, hace mucho tiempo que no le asigno ni a la Navidad ni a la Semana Santa ningún tipo de especialismo. Pero claro que la comprensión del mensaje de Jesús en un curso de milagros nos ha cambiado la visión a todos y nos ha traído alivio y nos ha traído alegría, porque ahí hay una visión claramente dual, que es la de celebrar la muerte de Jesús, así como lo dijo Luz Marieta. Luz Marieta no, Vivian. Sí. Eh, Se le está asignando un rol muy importante al sufrimiento, al sacrificio y al sufrimiento como un método para volver o ir al cielo, ¿no? Eso me pareció muy extraño siempre, pero coincido con ella. Existía ¿cómo le podríamos denominar? Un concepto, una emoción, una sensación de... de hecho, se tocaba, se ejecutaba únicamente música sacra por la televisión y la radio. Y esta imagen del Cristo crucificado con la sangre en la cabeza y todo esto, y evidentemente eso conduce a reforzar la separación. Me parece importantísimo lo que nos dice Jesús, además de que el mensaje es la resurrección, además de que el mensaje es la resurrección, y debemos centrarnos en eso, este, que no hay que reforzar el error, no hay que reforzar ya más eso, justamente el error, la interpretación. Básicamente, percepción es equivalente a interpretación. Ujú. Entonces, es la invitación de Jesús a dejar de interpretar, a, a, a centrarnos en la santidad y en la autoobservación, es decir, escudriñar en mi mente. Decía lo del especialismo de estos días porque
yo practico todo el año, no únicamente en Semana Santa o en Navidad. Y me parece muy importante justamente no verlo desde la perspectiva del mundo, sino verlo desde la perspectiva de la expiación, de adherir y observarnos desde la, eso, desde el perdón. Los cuerpos, nosotros objetivamos. Entonces, los cuerpos físicos son objetos, son cosas que portan un nombre, llevan un apellido, eh, son cosas y por lo tanto pueden hacer daño y por lo tanto reforzamos nuestra identidad ficticia. Eh, entonces, tener una visión a donde lo principal sea asumir que todo lo que siento es producto de una creencia mía. Es esa la que tengo que observar y cambiarla, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a resignificarla, que me enseñe cómo resignificarla. Entonces, para mí ha cambiado todo el significado y hoy puedo decir que disfruto mucho todo el tiempo, ¿eh? Y que cada situación que se presenta en mi vida la bendigo, la santifico, la considero sagrada y bueno, agradecido con Jesús, no puedo decir otra cosa, agradecido con un curso de milagros. Gracias, hermano. Muchas gracias, Cookie. Y sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nos consideramos, pues, discípulos de Jesús, es aceptar cada experiencia que tengamos en nuestra vida, no considerarnos víctimas de nada ni de nadie. Simplemente aceptarla y perdonar, ¿no? Porque de una u otra manera esa situación vino a enseñarnos algo, ¿no? Y esa es nuestra actitud. Si nosotros nos vamos a considerar víctimas, pues estamos reforzando la idea del sacrificio y el dolor y el sufrimiento como método de salvación. Y en ese momento, pues, dejamos de ser auténticos discípulos de Jesús. Incluso estaba viendo aquí en el chat que Carmen nos dice, Oscar, por qué lo entendemos y nos cuesta tanto llevarlo a la práctica? Y Soraya le responde, para purificar nuestros pecados. Y luego Carmen le No, 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 contesta, pero ¿por qué nos engañamos a nosotras mismas? Decimos una Oscar, cosa Oscar, y hacemos otra. Adelante, Soraya. Oscar, disculpa, yo no estaba respondiendo a la pregunta de la compañera, sino Ah, ya. de lo que nos contó Juki, ¿no? Que Ah, decía que en realidad hacemos todo esta, o al menos voy a compartir, que toda mm, esta época de Semana Santa, al menos cuando yo era pequeña, eh, siempre se vivía, bueno, con restricciones, no tanto en mi casa, capaz, pero sí habían como ciertas cosas que apuntaban también a esta época en donde se empieza como una purificación y bueno, había esto de no comer carne y en otras casas de una amiga me llamaba la atención que no escuchaban radio, no escuchaban televisión, no escuchaban un montón de cosas, unas restricciones con el propósito ¿cómo se llama? Bueno, de unirnos en este momento de sufrimiento que, que vivió Jesús, ¿no? Entonces, yo por eso compartía lo que escribí ahí en relación a eso, que todo esto se llevaba porque dentro de nuestra mente, obviamente nuestra mente egoica, que está distorsionada,
se lleva a estos rituales y esta mirada obviamente más en la muerte que en la resurrección, porque está convencida obviamente que somos unos pecadores y que nos merecemos, y también esto, que es nuestra culpa la muerte de Jesús, que Ujú. Él vino a sanar y a purificar nuestros pecados y que le debemos absolutamente, bueno, toda esta mirada, ¿no? Así que, pero gracias al curso de milagro y toda esta resignificación y esta interpretación hermosa que igual tú nos brindaste, que nos ofrece Jesús, cambia la perspectiva completamente y uno se atreve a mirar las cosas de otra manera y solamente esa mirada, como dice Vivi, te saca de ese estado de víctima, de culpa, de dolor, de sufrimiento, de esa tiniebla mental que te lleva a percibirte a ti mismo no como el santo hijo de Dios, sino como el ego quiere que nos veamos, como los culpables y los que merecemos castigo y condena y etc. Pero bueno, es un aprendizaje. Pero ya escuchar esas palabras potentes, Jesús, y como tal como tú hiciste, Oscar, que es una lógica tan coherente, tan amorosa, que al menos mi mente siento un alivio. Dije, qué bueno que alguien piense y me entrega una información con esta luz, porque hay una parte de mi mente que agradece enormemente que, que aparezca esta información para sacarte obviamente del otro sistema en donde no te deja tranquila, te esclaviza y te mantiene con ese peso y esa carga constante. Así que bueno, eso quería compartir. Muy bien, muchas gracias, Soraya. Sí, eso es cierto lo que tú dices, la celebración de la Semana Santa, incluso en épocas, décadas más anteriores, porque creo que Soraya es mucho más joven que yo, se hacía con mucha devoción religiosa y yo me acuerdo que en mi pueblo, pues, hasta los bares no vendían alcohol esos días, las discotecas cerraban, el ayuno era estricto y bueno, y todo estaba dedicado a la celebración religiosa, pero en el fondo lo que nos hacían sentir era que éramos culpables de la muerte de Jesús, de su crucifixión, ¿no? O sea, reforzaban la culpa en nosotros y nos invitaban a, pues prácticamente a hacer algún sacrificio para de esa manera purificar nuestros pecados. Es precisamente esa idea del sacrificio la que Jesús nos invita a trascender en un curso de milagros. Ahora, en el caso de Carmen, eh, nos dice, pero ¿por qué nos engañamos a nosotras mismas? Decimos una cosa y hacemos otra. Eso nos sucede cuando estamos digamos, bajo la tutela del ego. Cuando tenemos esa mente dividida, yo siempre he dicho que figurativamente parece que tenemos dentro de nosotros el ángel y el demonio, ¿no? El ego y el amor. Y hay veces actuamos desde el ego y decimos cualquier barbaridad y luego nos arrepentimos. Y eso nos sucede y mientras no nos liberemos del ego, pues siempre vamos a tener ese conflicto interior. El tema no es fustigarnos o castigarnos por haber cometido ese error o por haber actuado mal, sino examinar desde la luz del amor, bajo la guía del Espíritu Santo, esos errores y soltarlos, abandonarlos, entregárselos al Espíritu Santo. Ese es el perdón que nos enseña el curso. Ahora, cuando nosotros hacemos, que es lo que Carmen nos dice, bueno, sí, lo podemos entender intelectualmente, más o menos lo que nos dice Carmen, ¿por qué lo entendemos y nos cuesta tanto llevarlo a la práctica? En ese proceso de sanación de nuestra mente, hay un elemento de comprensión, de entendimiento, que es básicamente lo que hacemos los miércoles, que estudiamos el libro del texto, la enseñanza, y la podemos entender intelectualmente, pero luego salimos a la calle y tenemos un comportamiento que es lo opuesto a la enseñanza. Es porque todavía no la hemos interiorizado en nuestra conciencia. El estudio hace parte de eso, pero la otra parte que es esencial es la práctica del perdón.
hacerme consciente de que cometí un error, que agredí a un hermano, que la ira me arrastró al ataque o a los juicios, pero procedo a perdonarlo y poco a poco voy interiorizando el amor y el perdón en mi conciencia. Así que durante una etapa puede ser larga, en la mayoría de los casos, en la que nos movemos en esa dualidad entre el miedo y el amor, entre la agresión y la paz, entre el sufrimiento y la dicha y la felicidad, ¿no? Entre el ego y el Espíritu Santo. Siempre nos vamos a mover en esa dualidad, pero en la medida que perdonamos y perdonamos, pues cada vez nuestra conciencia va a brillar más desde el amor y el perdón. Pero eso es un proceso. No nos castiguemos ni nos mortifiquemos porque no lo hemos logrado todavía. Simplemente persistamos, tengamos la disciplina para practicar todos los días, eh, recordar a Jesús y al Espíritu Santo e invocar su presencia y su guía día tras día, y así iremos avanzando. No sé si a Carmen le quedó bien la respuesta también, y si alguien tiene alguna otra inquietud o pregunta. Parece que nadie más. Bueno, voy a aprovechar un pasaje de este mismo último capítulo que estuvimos viendo, el, es el del capítulo 6 y el subtítulo 1, el mensaje de la crucifixión, para ver una cosa que en el curso de milagros no es común, pero se da en este subtítulo 1. Y el curso de milagros, en cierta manera, para decirlo en cierta manera, es como la continuación de la Biblia. ¿En qué sentido? Es que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los libros posteriores corrigen hipótesis o dichos o situaciones o afirmaciones que se habían planteado en los libros anteriores, pero nunca se hace de frente, nunca se cuestiona al autor, nunca se descalifica ese texto, sino que simplemente se corrige haciendo una afirmación. Por ejemplo, eh, lo que aparece en, en en el libro del Génesis sobre la expulsión del paraíso, en el Nuevo Testamento, lo que lo va a cuestionar o lo va a corregir es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ya no es Dios que nos expulsó del paraíso porque supuestamente lo ofendimos porque nos comimos una fruta prohibida, sino que ya la hipótesis de Jesús es que fuimos nosotros los que elegimos salir de la casa del Padre y somos nosotros quienes tenemos que elegir regresar a la casa del Padre, ¿no? De esa manera, la parábola del hijo pródigo corrige esa versión de la expulsión del paraíso que está en el libro del Génesis. Y así se corrigen los distintos libros en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro del Eclesiastes en el Antiguo Testamento es corregido por el libro de la sabiduría, o el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribió cronológicamente hablando, así parezca de segundo en el Nuevo Testamento, es corregido por el Evangelio de Lucas y de Mateo, pero no se dice de manera directa. Entonces, aquí esta es la única parte de todo el curso de milagros donde Jesús de manera expresa corrige a sus apóstoles. Eso es, digamos, es lo que quería resaltar. Así que en el
en el párrafo 6 estamos en el capítulo 6 y también en el párrafo 6, no, en el capítulo 6, párrafo 7, oración 6, dice, mis hermanos se quedaron dormidos durante la, abro comillas, la supuesta, entre comillas, agonía del huerto. Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Recordemos de que antes de que capturaran a Jesús, estaba pues en el famoso huerto orando, eh, y sus hermanos se quedaron dormidos. Y luego llega, pues según cuenta pues la Biblia, pues que llegaron los romanos a capturarlo, ¿no? Con Judas. Entonces, él dice, mis hermanos, ¿no? Supuestamente se quedaron dormidos, pero yo no me indigné con ellos, ¿no? Porque sabía que no podía ser abandonado. O sea, el concepto del abandono es un concepto egoico. Entonces, él sabe que el abandono no existe, por lo tanto, pues no se va a indignar con sus hermanos porque eh, teóricamente lo habían abandonado. Y luego, en el párrafo 14, nos dice, si interpreta la crucifixión de cualquier otra forma, o sea, distinta a del perdón, ¿no? La estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Y luego, a renglón seguido, entonces, va a decir lo siguiente. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen, ¿no? O sea, dice que los apóstoles interpretaron la crucifixión de forma errónea, ¿no? Por la misma razón que otros lo hacían. Y lo explica de la siguiente manera. Su propio amor imperfecto, o sea, que los apóstoles todavía manejaban un amor imperfecto, o sea, no eran santos, no eran iluminados todavía. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la, entre comillas, ira de Dios como el arma de represalia de éste. O sea, los apóstoles dijeron de que se iba a desatar la ira de Dios contra los que habían crucificado a Jesús. Y esa era una interpretación basada en el miedo y en la proyección y la culpa. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. O sea, aquí ya hay una referencia a los apóstoles donde nos está diciendo que ellos no interpretaron apropiadamente la crucifixión, actuaron con ira y con culpa y por lo tanto hablaron de la ira de Dios, y eso es el resultado de que todavía pues tenían un amor imperfecto. Ves que es una de las pocas referencias donde se refiere a los apóstoles y los corrige. Luego en el párrafo 15 también sucede lo mismo. Esos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, ¿no? Nos dice pues que los evangelios son el mensaje del amor, también hay pensamientos tergiversados en él. Y en la oración 2 nos dice, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como, abro comillas, no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esta es una interpretación que hacen de los apóstoles ya como un Jesús guerrero, ¿no? Y no como el profeta de la paz, del amor y el perdón. Entonces, él corrige esa versión de los apóstoles que aparece en la Biblia.
Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas, o sea, decir, no he venido a sembrar paz sino espadas, ¿no? Eso está en clara oposición a todas mis enseñanzas. Obviamente, es absolutamente incoherente. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas, como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, abro comillas, traicionas al Hijo de Dios, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, ¿no? Y lo dice que él nunca lo pudo haber dicho, a no ser que hubiese creído en la traición. O sea, Jesús dice, yo jamás lo pude haber dicho, a no ser que yo hubiese creído en la traición, pero yo no creo en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El, entre comillas, castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que en ningún momento él juzgó, ni condenó, ¿no? Ni le infligió un castigo a Judas. Y nos está diciendo que Judas tenía una misión y era probar que condenar era imposible. No. Luego nos va a decir en el párrafo 16, cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, o sea, cuando leas el Nuevo Testamento, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían sino mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. O sea, nos está diciendo, cuando leas el Nuevo Testamento, tenga cuidado con aquellas afirmaciones que no son coherentes con la enseñanza de Jesús, como las que mencioné anteriormente. O sea, toda aquella enseñanza que no sea amorosa, de paz, de perdón, y que se le adjudique a Jesús, no son ciertas, ¿no? Y eso se da porque ellos todavía no estaban completamente listos. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el cristianismo primitivo, como la enseñanza de Jesús se centró en el sacrificio para conquistar la resurrección, y los seguidores de Jesús en el cristianismo primitivo, en los primeros años del cristianismo, buscaban activamente que fueran crucificados, que fueran sacrificados, porque creían que así se iban a redimir. Por eso es esta frase en la oración 3 del párrafo 16. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. O sea, si yo acepto la idea del castigo como una idea válida, ¿no? Es porque antes validé también el juicio y la condena. Yo para poder castigar o para poder exigir el castigo a alguien, primero tengo que haberlo juzgado y haberlo condenado, ¿no? Y eso es una forma de proyección de la culpa sobre él, sobre otro, y por lo tanto justifico la culpa, pero también justifico el ataque, ¿no? El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. Así que si yo creo en la culpa, creo en la crucifixión, creo en el sacrificio, ¿qué es lo que voy a hacer con mis hermanos? Pues culparlos, condenarlos y exigir su merecido castigo.
La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo del perfecto conflicto, entre comillas, entre el ego y el Hijo de Dios. Y básicamente toda la enseñanza de un curso de milagros es ese par de opuestos, el ego y el Espíritu Santo, el miedo y el amor, el sufrimiento y la dicha, ¿no? La guerra, el conflicto y la paz. Entonces, nos dice que la crucifixión es el símbolo de ese conflicto, entre comillas, porque realmente no existe conflicto, porque el Espíritu Santo no entra en conflicto con el ego. Nuestro ego cree que sí, pero desde el amor, ¿no?, que Jesús nos está enseñando, o desde el Espíritu Santo, no hay conflicto, simplemente se reconoce la verdad, se reconoce la luz, se reconoce el amor y se descarta lo que no es amor, ni paz, ni dicha. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Ni preguntas ni comentarios. Gracias, Oscar. Gracias por esa aclaración, porque te escucho y yo no he estudiado la Biblia, entonces tampoco conozco como esa mirada tan católica o cristiana como explica el libro, ¿no? Para mí, obviamente, cuando decía Jesús, no busco mártires, sino maestros, mi mente decía, claro, no quiere mentes culpables o no quiere también ese sistema de creencia que se siga reforzando en ti, sino que quiere una mente que refleje la luz de tu verdadero ser y que no ande acechando o buscando la culpa proyectada en nuestros hermanos. Pero claro, me hace mucho sentido y te agradezco mucho. Me gusta mucho que nos compartas esa parte más cultural de la visión de las religiones, de la religión cristiana. Porque obviamente con lo que tú acá nos compartes, él se está basando en esa escritura sagrada, en la escritura sagrada que todo el mundo eh, conoce la vida de Cristo a través del Viejo y el Nuevo Testamento, que yo no los he leído nunca. No los he leído. Gracias. Gracias a ti, Soraya. Sí, creo que hace mucho tiempo Elías me preguntó que si era necesario estudiar la Biblia para hacer un curso de milagros. Pues técnicamente no es necesario. Solamente que si la lees en algún momento, pues vas a comprender un poco el porqué del curso de milagros, ¿no? O el porqué de sus mensajes, o el porqué de sus reinterpretaciones, etcétera. Pero no es obligatorio. Pero pues como manera de resolver inquietudes de por qué este símbolo, por qué este otro, por qué se dijo esto, por qué lo plantea así, o por qué el curso está lleno de todo ese lenguaje cristiano, pues está dado es porque está en la Biblia. Y lo único que hace es utilizar ese lenguaje, pero lo está es reinterpretando. Por ejemplo, la palabra expiación, que se utiliza tanto en el curso de milagros, es la reinterpretación de la palabra expiación de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, que antiguamente se hacían sacrificios a Dios como manera de purificarnos de los pecados. Recordemos ese famoso pasaje de Abraham intentando sacrificar a su hijo Isaac y que luego pues es sustituido por un cordero y luego a partir de Abraham se suspenden los sacrificios humanos en la tradición judía y se sacrifican animales, ¿no? Y por eso es que Pablo de Tarso entonces va a llamar a Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, el gran sacrificio por la humanidad fue el de Jesús y es el Cordero. ¿Por qué? Porque era la manera como el pueblo judío hacía las ofrendas de sacrificio a Dios, matando un cordero y suponiendo que esa sangre del inocente nos purificaba los pecados. Entonces, digamos que
que si en algún momento leemos, estudiamos la Biblia, vamos a entender un poco más la génesis del curso de milagros desde el punto de vista teológico, pero no es obligatorio. Entonces ya esa expiación del curso ya no es el sacrificio, sino la corrección del error, no la corrección de la idea de la separación, el principio de corrección. Esa es la reinterpretación que hace Jesús en el curso de milagro. Entonces ya la expiación es la manera como el amor nos conduce a la liberación a través del perdón y no a través del sacrificio y el dolor o el sufrimiento. Y así sucesivamente son las reinterpretaciones de muchos pasajes bíblicos que hace el curso. Ya la resurrección no es la resurrección de los muertos o la resurrección física de Jesús, sino la liberación de la mente, el despertar de la mente. Esa es la situación. Y a partir de eso, si no hay una pregunta, pues yo haría una breve referencia a eso. Es un tema que los estudiantes de un curso de milagros y la primera estudiante que tuvo un curso de milagros llegó a plantearse esa pregunta: si hubo una resurrección física del cuerpo de Jesús. Y esa pregunta se la hizo Helen Schumann en el año 1976, en octubre de 1976. Se había acabado de escribir, no, de publicar la primera edición de un curso de milagros a mediados del año 76. Creo que la primera publicación, la primera impresión fue como en julio de 1976. El año entrante vamos a cumplir 50 años de la primera publicación del curso de milagros. Y en octubre, o sea, unos meses después, estando en su casa, Helen Schumann con Kenneth Wapnick, ella, estando en su sala, en la sala de su casa, le pregunta a Kenneth que si realmente hubo una resurrección física de Jesús. Y Kenneth le dice pues que a la luz de las enseñanzas del curso, pues él cree que no. Más sin embargo, él le dice a ella, pues pregúntale al jefe, ¿no? O sea, pregúntale a Jesús. Ella le hace la pregunta y la respuesta está en un libro que es como la biografía de Helen, y casi también la historia, un curso de milagros, que es un libro de Kenneth Wapnick muy extenso, que se llama Ausencia de Felicidad. Y entonces voy a leerles algunos apartes de esa respuesta de Jesús, ¿no? Eso es un extracto del capítulo 14 del libro Ausencia de Felicidad. Kenneth lo explica así. Un mensaje muy específico llegó el 2 de octubre de 1976. Debido a su naturaleza especial, lo presento fuera de su debida secuencia cronológica. Helen y yo estábamos sentados en un sofá y ella me preguntó si yo creía en la resurrección física de Jesús. Le respondí que en realidad no, pues si el cuerpo no era real ni tenía vida, ¿cómo entonces podía resucitar? Además, la definición de la resurrección, básicamente presentada en el curso, es que se despierta del sueño de la muerte, un proceso que ocurre en la mente, no en el cuerpo, puesto que es solo la mente la que duerme. Sin embargo, proseguí, era ciertamente posible que los seguidores de Jesús hubiesen experimentado este despertar como un acontecimiento físico, dado el nivel de su entendimiento en el cual confundían forma por contenido. Luego le sugerí a Helen que le preguntase al mismo jefe, entre comillas,
Pues ¿quién mejor que Jesús podía responder a su pregunta? Luego vino la siguiente respuesta. Entonces viene la respuesta de Jesús. ¿Y qué dice? Mi cuerpo desapareció porque yo no tenía ilusiones sobre el mismo. O sea, Jesús no albergaba ninguna ilusión sobre el cuerpo. O sea, no estaba pegado al cuerpo. La última de estas se había extinguido y lo depositaron en una tumba, pero no quedaba nada para sepultar. Que no quedaba nada para sepultar es que digamos, cuentan en la historia que digamos, la destrucción de su cuerpo fue tal que prácticamente no quedaba nada por sepultar, o sea, era una piltrafa. Eh, por lo regular, en la crucifixión romana, queda colgado, como lo conocemos nosotros en la cruz, pero el peso del cuerpo, la gravedad del cuerpo, el peso del cuerpo se va bajando y entonces los pulmones, en la medida que el cuerpo desciende, los pulmones se van cerrando y el crucificado se va asfixiando. Es una muerte lenta y agónica, pero como estaban en la celebración de la Pascua judía, no podían permitir a alguien que esté muriendo en medio de la celebración. Entonces ellos piden, según dicen, que aceleren la muerte. Entonces la manera de acelerarla es que le parten las piernas, o sea, que ya no se sostenga sobre la base de la cruz para que ese proceso se acelere. Y luego, por eso también le clavan una lanza. Eso tampoco era lo común, porque siempre se dejaba como un castigo ejemplarizante durante días o semanas ese cuerpo colgado en la cruz. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso dice él que no había prácticamente nada, o sea, pero no queda nada para sepultar, ¿no? No se desintegró porque lo irreal no puede morir, ¿no? Simplemente, simplemente se convirtió en lo que siempre fue. Eso es lo que significa el rodar la piedra. Recordemos que en la tradición judía a la gente la tiraban era como en cuevas, a los muertos, y la tapaban con una piedra. El cuerpo desaparece y ya no oculta más lo que yace más allá. ¿Qué es lo que yace más allá del cuerpo? Pues la mente. Entonces el cuerpo desaparece y ya no oculta la mente, ¿no? Simplemente deja de interferir con la visión. O sea, nos está diciendo que nuestro cuerpo interfiere con la visión. ¿Por qué? Porque vemos con los ojos del cuerpo. Y la visión espiritual que nos enseña el curso no es con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón o del amor. Rodar la piedra es ver más allá de la tumba, más allá de la muerte y entender que el cuerpo no es nada. Lo que se entiende que no es nada tiene que desaparecer. O sea, si el cuerpo no es nada, pues tiene que desaparecer. Entonces viene aquí una explicación de que se habla en el Nuevo Testamento de las apariciones de Jesús a sus apóstoles, ¿no? Y lo explica de esta manera. Yo sí asumí una forma humana con atributos humanos posteriormente. O sea, reconoce que él asumió después de la crucifixión una forma humana con atributos humanos. Yo sí asumí una forma humana con atributos humanos posteriormente para hablarles a aquellos que habrían de probarle al mundo la falta de valor del cuerpo. Este había sido muy mal interpretado, o sea, los apóstoles lo interpretaron mal. Vine a decirles que la muerte es ilusión y que la mente que fabricó el cuerpo puede fabricar otro, puesto que la forma de por sí esa es una ilusión. Ellos no lo entendieron, o sea, sus apóstoles no lo entendieron. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno,
que él asumió después de su muerte, digamos, de su cuerpo, una forma humana y unos atributos humanos con el propósito, ¿no?, de probarle al mundo la falta de valor del cuerpo y de que la muerte era una ilusión. Pero sus apóstoles lo entendieron mal, ¿no? Y nos está diciendo que la mente que fabricó el cuerpo, o sea, también puede ser mi mente que ha creado este cuerpo, por ejemplo, puede fabricar otro, ¿no? Ya que la forma de por sí es una ilusión. Lo que hace la mente es crear formas, es crear ilusiones, crear cuerpos. Pero el cuerpo de por sí es una ilusión. Pero eso no lo entendieron los apóstoles. Los apóstoles, ¿cómo lo entendieron? Como la resurrección física de Jesús. Luego dice, pero ahora te hablo a ti y te doy el mismo mensaje. O sea, le está diciendo a Helen que los apóstoles no lo entendieron, pero ahora le habla a ella y le repite el mismo mensaje. La muerte de una ilusión no significa nada, o sea, la muerte de un cuerpo no significa nada. Desaparece cuando despiertas y decides no soñar más. Y aún tienes el poder para tomar esta decisión como lo hice yo, ¿no? O sea, el cuerpo desaparece cuando yo despierto, o sea, cuando me ilumino y ya me despierto del sueño de la separación, ¿no? Y le dice a Helen, tienes el poder de tomar esa decisión como lo hice yo. Dios le extiende su mano a su hijo para ayudarle a resucitar y a que regrese a él. Yo puedo ayudar porque el mundo es ilusión y yo he trascendido al mundo. Y luego le está pidiendo a Helen lo siguiente, mira más allá de la tumba, del cuerpo, de la ilusión. No tengas fe en nada excepto en el espíritu y en la orientación que Dios te da. Él no pudo haber creado el cuerpo, puesto que este es un límite. Y recordemos que Dios es ilimitado, ¿no? Tiene que haber creado el espíritu porque este es inmortal. Pueden estar limitados aquellos que han sido creados como Él. O sea, si nosotros hemos sido creados a semejanza de Dios como espíritu, no podemos estar limitados por un cuerpo. El cuerpo es el símbolo del mundo. Déjalo atrás. El cuerpo es el símbolo del mundo. Déjalo atrás. O sea, no nos apeguemos al cuerpo. El cuerpo no puede entrar al cielo. Recordemos que en la tradición judía y en la tradición bíblica se supone que Cristo ascendió con cuerpo y alma al cielo, que el profeta Elías también lo hizo, ¿no? Eh, pero aquí nos está diciendo, el cuerpo no puede entrar al cielo, pero yo puedo llevarte allá en el momento que tú lo decidas, pero te llevo como espíritu, no como cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo no puede entrar al cielo. Juntos podemos observar al mundo desaparecer y a su símbolo desvanecerse conforme éste lo hace. Y entonces, y entonces, no puedo hablar de eso, ¿no? El cuerpo no puede quedarse sin la ilusión y la última que se ha de superar es la muerte. O sea, el cuerpo no puede quedarse sin la ilusión y la última ilusión que tenemos en relación con el cuerpo y la muerte. Y dice, este es el mensaje de la crucifixión. No hay orden de dificultad en los milagros. Este es el mensaje de la resurrección. Las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdadera. Las ilusiones se desvanecen. Solo la verdad permanece. Bueno, eh, bueno, vale, el último párrafo de este paso. Estas lesiones necesitaban que se enseñasen solo una vez, o sea, la crucifixión.
Pues cuando la piedra de la muerte se rueda, ¿qué otra cosa puede verse sino una tumba vacía? Y eso es lo que ve el que me sigue rumbo a la luz del sol y se aparta de la muerte. Trasciende todas las ilusiones, sigue adelante hacia el portal del cielo, a donde Dios mismo vendrá a llevarte a casa. ¿Cómo les pareció el texto? Encantador, voy a comprar el libro. ¿Vas a comprarte el libro? El libro es un libro hermoso. Se llama Ausencia de Sí. Felicidad de Kenneth Wanick. Ahí está la historia de Kenneth, pues de Bill Teofor, y casi la historia del curso de milagros, ¿no? Ujú. Es un libro gordo, Pero, como 600, 700 páginas, pero es precioso. no, pues si es más que el libro gigante, ese es gigante, carajo. Estoy leyendo, pero es larguísimo, pues. Ujú. ¿Lo Incluso has este escuchado? pasaje está en la página 422 y 23 de ese libro. Yo tengo el libro en PDF, si quieren se los comparto para que lo tengan. Ah, muy bien. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. Sí, lo tengo. O sea, Oscar, que Jesús entonces no resucitó, no resucitó en cuerpo. No, 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 no. La resurrección es el despertar de la mente o el espíritu, la liberación de la mente. Lo que hizo Ujú, él fue fabricarse otro cuerpo, digamos, para aparecerse a los apóstoles y decirle que él había vencido sobre la muerte y que el exacto. cuerpo no era nada. Pero eso no lo entendieron los apóstoles. El tema es el siguiente, es que, por eso también hay que mm, la referencia a la Biblia hay veces son importantes. Hay un arquetipo que es eh, muy importante en, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es la resurrección de los muertos. Desde el Antiguo Testamento hay una promesa de Dios de que va a resucitar a los muertos, y está hablando de todos los muertos. Incluso hay un pasaje del Antiguo Testamento donde dice que los huesos se juntan y luego la carne y los tendones y todo se va reconstituyendo y ese cuerpo que tú tenías hace 5.000 años se reconstruye y todas esas cosas. Eso está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis también. Ahí aparece también la resurrección de todos los muertos. Pero es de todos los muertos. Lo que va a reinterpretar el apóstol Pablo con la muerte de Jesús es que la resurrección de Jesús es la primicia, o sea, el adelanto, la prueba de que la resurrección de los muertos de que habla el Antiguo Testamento es verdad y que Jesús vino a demostrar lo que eso es verdad. Y por lo tanto, todos también vamos a resucitar. O sea, Jesús fue la excepción para demostrar que la regla de que todos vamos a resucitar, me trabó la lengua, es así. Y por eso, por ejemplo, en el medioevo, si ustedes visitan catedrales o iglesias en Europa, o tal vez algunas catedrales antiguas en América, la gente se hacía enterrar dentro de la iglesia. Todo el piso, digamos, de las iglesias son puras lápidas ahí con el nombre de algún muerto, porque ellos querían estar lo más cercano a Dios para el día de la resurrección de los muertos. Entonces, si tú tenías dinero, pagabas eso y te enterraban dentro de la iglesia, y si no tenías mucho dinero, en las afueras de la iglesia. O sea, las afueras de la iglesia eran cementerios, porque querían estar cerca de Dios para el día de la resurrección de los muertos. O sea, era una creencia muy potente, muy poderosa para la época y todavía sigue siendo poderosa.
esa hace parte del credo de la Iglesia Católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? En la resurrección de la carne, ¿no? Dice el credo, que es el credo de Nicea, o sea, del Concilio de Nicea del año 325. Entonces, esa era una creencia muy potente y muy poderosa. Y sobre esa creencia es que se extiende el cristianismo primitivo por el mundo griego y por el mundo romano, porque el surgimiento del cristianismo coincide con la decadencia de las escuelas de los misterios griegas y también con la decadencia, también un proceso de decadencia de las tradiciones religiosas romanas. Y entonces el mensaje era que tú morías, pero ibas a resucitar, ¿no? Y entonces era un mensaje de esperanza frente a la muerte que ya se estaba perdiendo en el mundo griego y en el mundo romano. Y entonces era la esperanza de resucitar después de la muerte. Y eso es lo que permitió que el cristianismo se multiplicara. Ahora, lo que hace Pablo de Tarso es que hasta Pablo de Tarso, el cristianismo primitivo era un cristianismo judío. O sea, era una corriente dentro del judaísmo que cumplían con las leyes de Moisés, con la ley eh, eh, mosaica, como llaman, de todo lo que tenía, lo que implicaba la ley, y era para judíos. Pero Pablo de Tarso plantea que no, que hay que abrirlo también para los gentiles y no hay que obligarles que cumplan con la ley mosaica. O sea, no hacerse la circuncisión y todas esas cosas. Entonces Pablo de Tarso hace ya de Jesús no el salvador de los judíos, sino un salvador universal. Y eso es lo que permite que el cristianismo se abra a, digamos, a otros pueblos y a otras culturas, porque ya está desligado de la nación judía, del pueblo judío, de la tradición judía y de la ley judía específicamente, ¿no? Ay, por aquí Consuelo hizo, hasta la fecha en la iglesia venden criptas, ¿no? Para los que se creman, sí. Y también criptas para los que entierran y luego recogen los huesos años después y los meten en esas criptas. Eso es cierto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Nota de pie de página? ¿Fe de ratas? ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Ninguna de las anteriores? Bueno, pues yo creo que entonces con esto damos por concluida la jornada de hoy sobre el curso de milagros y la Semana Santa. Muchas gracias a todas y todos y bueno, nos vemos la otra semana A que todos damos ustedes, gracias. bueno, la otra semana nos vemos el próximo miércoles para darle continuidad al estudio del capítulo 15 del libro del texto. Así que tengan una feliz Semana Santa, muchas Muchas gracias, bendiciones, mucha Oscar. oración, mucho amor. Muchas Gracias, gracias. Oscar, Que gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Bueno, Oscar. hasta pronto. Mucho dulce. Fiestas Pascuas para todos. Felices Pascuas para todos. Así. No coman mucho dulce. Muy bien. Bueno, adiós.